Hola, hola a todos. ¿Están ahí? Buenas, buenas. Aquí estamos. Ok, listo. Buenas noches a todos. Ok. Ya, es que no podía verlos. ¿Dónde estaban? Ok, bueno, buenas noches. Ya me deja. Ahora sí. Bueno. Listo. Ok. Entonces, vamos a continuar con la sesión de bioética de trasplantes. ¿Listo? Nosotros habíamos terminado en este pedacito, en esta diapositiva de trasplante y habíamos, no sé si ustedes recuerdan, habíamos dicho que de las problemáticas más comunes que tenemos en términos éticos en general con el asunto de los trasplantes, si ustedes recuerdan, es el asunto de la desigualdad, ¿no? Del asunto de la justicia distributiva. Era uno de los puntos claves de lo que habíamos hablado en la sesión anterior. ¿Ok? Y es todas las problemáticas que tienen que ver con la problemática cultural de cómo nosotros percibimos la donación, ¿sí? La problemática tecnológica de cómo se distribuyen las tecnologías que van a permitir hacer esas donaciones o que van a permitir el acceso a profesionales, talento humano, todas estas cosas que permiten hacer las donaciones. Y el otro problema que teníamos era la creación o la distribución de normatividad, ¿sí? Entonces, nosotros lo habíamos visto en unos mapitas acá, y era que lo que veíamos nosotros finalmente es que tenemos que los países donde hay mayor tecnología es donde mayor, digamos, normatividad existe sobre estos asuntos, y por lo tanto también son donde más cantidad de trasplantes hay y también hay más disposición a hacer trasplantes, ¿sí? Entonces, ese es uno de los escenarios grandes, ese es uno de los escenarios de preguntas amplias que se pueden dar con esto. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos algunas problemáticas en términos éticos sobre el asunto de los trasplantes. El otro era la pregunta inicial que se planteaba, si ustedes recuerdan, cuando hablábamos de la historia de los trasplantes, hablábamos de Murray, ¿cierto? Que es el médico que realizó el primer trasplante de renal en 1956 y es finalmente quien plantea otra de las grandes preguntas iniciales o las preguntas iniciales a partir de éticas en términos del trasplante, y es si debería, por ejemplo, en el caso de él que hizo un trasplante de persona viva, si hacer daño, el asunto del conflicto entre la no maleficencia y la beneficencia, donde estamos haciéndole daño a una persona para generar o para producir o para garantizar el bienestar de otra persona. ¿Listo? Ahí tenemos otro gran eje de las discusiones en términos de los trasplantes. ¿Ok? Entonces, esta última se involucra en una de las preguntas centrales de los trasplantes, que es las preguntas que devienen del asunto de la obtención, de dónde obtenemos nosotros los trasplantes, ¿sí? Dónde obtenemos los órganos para trasplantar, ¿sí? Esos órganos que vamos a explantar, de dónde los obtenemos. Entonces, en ese sentido habíamos terminado la sesión anterior y entonces habíamos visto este esquemita, este mapita que está acá, que decíamos nosotros, bueno, en el escenario actual, lo que nosotros tenemos es que hay dos formas de obtener trasplantes, de obtener órganos, ¿sí? Uno es a través de donante cadavérico, ¿sí? De cadáver, y el otro de persona viva, ¿ok? El de persona viva, pues es un poquito reconocido,
Sin embargo, es muy conocido porque pues nosotros sabemos que persona viva es alguien que voluntariamente da un órgano a otra persona, ¿cierto? Sin embargo, este de donante cadavérico es uno de los más conflictivos. ¿Por qué? Porque primero es el más frecuente, o digámoslo así, en los países donde más existe donación y donde hay más disposición para hacer donación, generalmente son cadavéricas, ¿sí? Como decíamos la vez anterior, España, dentro de los países de Hispanoamérica, de hispanoparlantes o hablantes, es el país que más recursos tecnológicos y legales tiene para la donación y avala, evidentemente, cadavéricos, donaciones cadavéricas y de personas vivas. E incluso en ese país, la donación de persona viva es muy bajita, la frecuencia es muy bajita. ¿Ok? Entonces, la más frecuente es la cadavérica, pero la cadavérica se enfrenta a un problema muy grande y es la noción de muerte. ¿Okay? Es decir, ¿en qué se diferencia el trasplante de persona viva del trasplante de cadáver? ¿Sí? Esa es una de las grandes preguntas que hay alrededor de este asunto, que es lo que en términos legales se va a llamar la norma de donante. Lo que en términos legales a esto se le llama la norma de donante cadavérico. Y ahí es donde se cierne una gran cantidad de discusiones en el marco de la donación de trasplantes, y es cuándo nosotros podemos seguir esta norma. Esa norma, ¿qué es lo que nos dice? La norma de donante cadavérico lo que nos dice es que ninguna persona podrá donar o va a donar un órgano o va a donar órganos vitales si la persona se encuentra viva, ¿sí? Y no más se podría donar en el momento en la que persona sea concebida como un cadáver o haya muerto, ¿sí? Y entonces aquí es donde comienzan las discusiones, porque aquí comenzamos a preguntarnos nosotros, bueno, y entonces, ¿qué es en este asunto? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es lo que nosotros vamos a categorizar como muerte? ¿Sí? ¿Hasta qué punto llega la vida? ¿En qué momento la vida se convierte o llega el final de la vida, por ejemplo, se convierte en la muerte? ¿Sí? Como, digámoslo así, como esto genera una gran cantidad de discusiones, ¿sí? De una u otra manera, lo que se ha tratado de establecer, que esto ya es algo que se ha tratado de establecer en el siglo XX, es tratar de generar sistemas para poder categorizar la muerte, ¿sí? Y entonces, en el siglo, entrado a principios digámoslo así, a finales del siglo XX, se plantea una idea, y es que se dé un criterio de muerte, que es lo que se conoce como la muerte cardiocirculatoria, y a mediados del siglo XX también aparece la noción de muerte encefálica, ¿sí? Que serían las dos categorías de muerte o los dos criterios, las dos categorías de muerte que tienen criterios definidos para nosotros poder decir que es un cadáver desde el punto de vista, fijémonos acá, es desde el punto de vista médico, ¿sí? Sin embargo, la discusión acerca de la muerte es mucho más profunda, ¿no? Es muchísimo más profunda. Entonces, ¿en qué sentido puede ser profunda esta discusión? Y es uno de los planteamientos principales sobre el asunto de la muerte es, hay digamos así, hay dos versiones. Uno que uno podría ver, un extremo es aquellas personas que dicen que la muerte es un hecho bruto, ¿sí? Un hecho bruto en el sentido en que es un hecho que es inevitable, ¿sí? Y que es un hecho que de una u otra manera nosotros no podemos explicar, y que hay un montón de interpretaciones sobre esa noción de muerte, ¿sí? Entonces, el hecho de que sea algo inexplicable, por ejemplo, hagamos de cuenta nosotros, en el momento en que nosotros estamos, digámoslo así, una persona muere, esa persona que muere nunca va a volver a la vida a contarnos qué es la muerte, ni a decirnos en qué momento murió. Por lo tanto, yo nunca voy a saber qué es o lo que yo puedo llegar a considerar como muerte, ¿sí? Por ejemplo, James Bernard,
es uno de los neurólogos que ha estado más a favor de los argumentos sobre muerte encefálica, y él dice, realmente la muerte es un hecho bruto, es una cosa donde usted no sabe qué es. Usted, en este momento, todos nosotros podemos estar absolutamente equivocados sobre la muerte porque no tenemos la tecnología suficiente para poder saber qué es realmente la muerte. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los escenarios, y es, nosotros tenemos la muerte como una inevitabilidad inexplicable, ¿sí? Pero por el otro lado tenemos un argumento que es el argumento desde el punto de vista social de la muerte, ¿sí? ¿Y es cuál? Desde el punto de vista social de la muerte, nosotros podríamos tener el siguiente argumento, y es, nosotros los seres humanos lo que hicimos en algún punto fue, de todos los fenómenos biológicos que existen, decidimos que uno de esos procesos biológicos iba a ser la muerte. Y entonces la muerte se convierte en una construcción cultural y social, ¿sí? En donde yo le doy sentido de muerte a un proceso biológico. Pero aquí se abren preguntas, y es, ¿la muerte no puede ser otro tipo de cosas? Por ejemplo, hay personas que dicen la muerte en vida, ¿sí? Y es, no sé, el sufrimiento. Eso puede ser una muerte. Pero eso fue alguien que escogió otro proceso biológico o otro proceso, digámoslo así, sintomático, o otro proceso, otro proceso subjetivo, y que lo bautizó como muerte. ¿Sí? Por ejemplo, hay algunas ficciones que sirven para explicar los procesos de muerte. No sé, bajo la ficción en términos legales es un recurso muy utilizado. Y por ejemplo, en el derecho romano existe una ficción acerca de algo que se llama la ley Cornelia. La ley Cornelia es que si una persona digámoslo así, de la ciudad fue tomada como rehén, de una u otra manera esa persona muy probablemente se va a convertir en un esclavo, y bajo la norma romana los esclavos no tienen derechos ni tienen noción de persona. Por lo tanto, lo que podemos hacer, lo que hace la ley Cornelia, es definir que una persona, un romano que es tomado como rehén, de una u otra manera se puede considerar como esclavo, y por lo tanto lo mejor es denominarlo como muerto. ¿Sí? Y al denominarlo como muerto, de esa manera la persona puede heredar, digo, la familia puede heredar. ¿Sí? Entonces fíjense que ahí hay una ficción, y es, los romanos definieron que todas las personas que sean rehenes van a ser muertos. Y allí yo estoy categorizando la muerte en un fenómeno social también, en un fenómeno que va a ser la noción de rehén. La persona puede no estar muerta biológicamente, pero los romanos le dieron esa categoría de muerte. ¿Sí seguimos esto que estamos diciendo? Entonces hay dos extremos sobre las categorías de muerte, y eso es, digámoslo así, eso tiene preguntas que son tanto desde la visión ontológica, ¿sí?, del ser en sí, como la visión epistemológica del cómo ocurre esto, de qué manera ocurre la muerte. ¿Sí? Fíjense que nosotros usualmente estamos enfocados desde el punto de vista de la biomedicina a especificar que la muerte es el cese de actividades biológicas, el cese de actividades fisiológicas y ya. Pero si nosotros vamos al otro escenario, eso no necesariamente podría ser la muerte. Entonces la muerte, el concepto de muerte puede tener un montón de interpretaciones, o una gran cantidad de interpretaciones, ¿sí? Y eso es lo que complica en muchas ocasiones, por ejemplo, o eso es lo que ha complicado en muchas ocasiones, al no poder nosotros tener una definición de muerte como tal, bien definida, pues eso es lo que dificulta que puedan ocurrir o que se le den ciertos valores a ciertos recursos del cuerpo, como por ejemplo en este caso la donación de órganos, o como por ejemplo la utilización del cadáver, digámoslo así, la noción de cadáver en sí, ¿sí? La noción también de utilización de las estructuras del cadáver para poder hacer
otro tipo de cosas. Por ejemplo, en la actualidad hay una discusión muy grande sobre las muertes o las personas del Holocausto, ¿sí? Los judíos que murieron durante la solución final, que muchos de ellos se utilizaron para hacer esos famosísimos libros de anatomía que todos nosotros, que ustedes han sido felices leyendo. La mayoría de esos textos que tenemos nosotros acá, la Néter, todas esas cosas, han heredado de otros textos que se utilizan en Europa, digámoslo así, imágenes que provienen de personas que murieron durante la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Durante el exterminio que se dio en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, de una u otra manera, uno de los grandes asuntos allí es cuál es el valor que tiene el individuo después de que está muerto. Si hay un valor intrínseco o no hay un valor, o generalmente son valores instrumentales los que le damos a las personas o al cadáver en sí. Por ejemplo, si esa lámina histológica o esa pieza anatómica de donde tomaron esa imagen, realmente, si el cadáver tiene un valor intrínseco, lo que nosotros estamos haciendo, utilizando esas imágenes, todas esas cosas para utilizándolas en el marco de una manera instrumental, es decir, como un medio para algo, eso sería un abuso que estamos cometiendo contra esos cadáveres, ¿sí? Pero si nosotros decimos, no, es que el cadáver tiene un valor instrumental, entonces el cadáver tendría un valor instrumental en el sentido en que nosotros podemos utilizar el cadáver para el aprendizaje, para el uso. Y entonces las preguntas es, ¿por qué entonces muchas personas se escandalizan cuando existían las morgues, cuando existían los anfiteatros, cuando existía todo el ejercicio de la medicina y la práctica de la medicina con cadáveres? ¿Sí? Entonces, ¿por qué ocurre eso? ¿O por qué las personas se escandalizan cuando hablamos de la donación de órganos de tejidos cadavéricos? Si el cadáver solo tiene un valor instrumental. Si nosotros lo vamos a ver como un valor instrumental, entonces ¿por qué utilizamos el cadáver de personas que fueron asesinadas de una manera absolutamente brutal en el marco de una guerra para justificar el conocimiento que estaba generando una de las potencias que era Alemania en ese momento? ¿Sí? Entonces fíjense que ahí salen o ahí brotan un montón de preguntas. Otras preguntas que también brotan desde la perspectiva biologicista de la muerte es: ¿en qué momento nosotros estamos muertos? ¿Cuando se funde la última célula de las personas? ¿Cuando la última célula de una persona se acaba de funcionar, deja de ser funcional? ¿En ese momento es cuando estamos muertos o no? ¿Ustedes qué creen? ¿Se necesita desde el punto de vista biológico que la última célula se funda o ya no funcione para poder conseguir que alguien está muerto? Si nosotros decimos desde el punto de vista biologicista que esto es la muerte, finalmente, la disfunción de la última célula, hasta la última célula del cuerpo de una persona, entonces nosotros podríamos pensar, por ejemplo, el caso de Henrietta Lacks. ¿Ustedes han escuchado quién es Henrietta Lacks? Henrietta Lacks, incluso hay una película de Henrietta Lacks. No sé si la han visto, que se llama El legado de Henrietta Lacks. El legado de Henrietta Lacks o la vida inmortal de Henrietta Lacks. ¿Qué es quién? Henrietta Lacks es una mujer afrodescendiente de los Estados Unidos que falleció por un cáncer o un tumor cervical. ¿Sí? Sin embargo, la historia de Henrietta Lacks se plantea en los años 50, ¿sí? Pues es cuando ella fallece en los años 50, y en los años 50 recordemos que todavía había muchas preguntas acerca, primero, todo el asunto acerca de el valor que tenían las personas de color, ¿sí? En la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces lo que hicieron los investigadores fue tomar unas
personas en el lugar donde se encontraba Henrietta Lacks, lo que hicieron fue tomar células del cáncer de Henrietta Lacks y sacar una línea de células, que es las famosas células HeLa. ¿Ustedes las han escuchado? Las células HeLa, que son células de cáncer cervical. Exactamente. ¿Quién lo dijo, Julián? Sí, señor. Sí, que son células inmortalizadas que se utilizan para hacer investigación en cáncer. Y de ahí, de esas células, de Henrietta Lacks, fue que se sacaron esas células. Y de ahí en adelante se han hecho se han multiplicado esas células, se han multiplicado esas células, se han multiplicado esas células, que son en la actualidad un grupo, una línea celular con la que nosotros hacemos investigación en la actualidad. Y Henrietta Lacks murió en los años 50. Pero fíjense que el material genético de Henrietta Lacks está en nuestro mundo y las células de Henrietta Lacks todavía están acá. Entonces la pregunta es, ¿Henrietta Lacks ya se murió? ¿O no se ha muerto? Si no ha muerto la última célula de ella, porque cada vez las multiplicamos y las multiplicamos y las multiplicamos para estos experimentos. Entonces, Henrietta Lacks no ha muerto desde el punto de vista biologicista. ¿Sí? Entonces, fíjense que si nosotros nos ponemos a discutir, o si uno se pone a discutir el asunto de la muerte, el asunto de la muerte es una cosa supremamente problemática. ¿Sí? Es muy complicado llegar a una definición crasa, sencilla y simple de que es morir. No podemos hablar de la muerte como, digámoslo así, de una manera ingenua o de una manera, digámoslo así, sencilla. ¿Sí? No es posible llegar a eso. Desde el punto de vista de la filosofía, desde el punto de vista filosófico, la discusión sobre la muerte es muy complicada. Desde el punto de vista legal, la discusión sobre la muerte es muy complicada. Desde el punto de vista biológico, la discusión sobre la muerte es supremamente complicada. Así como la discusión sobre la vida es difícil, aunque piensen que es mucho más fácil de llegar a la vida, porque nosotros podríamos decir la vida se forma en la unión del gameto y el ovocito. Pues eso es algo que ya está un poquito más discutido y está más interiorizado, ¿sí? El asunto allí es la noción de persona, que es otra cosa. Pero en este caso, definir la muerte es algo muy complicado. ¿Sí? Es algo muy berraco. Entonces ahí es donde se marca la dificultad en poder establecer quiénes pueden donar y quiénes no pueden donar. ¿Sí? ¿Cómo se puede donar? ¿Cuáles son las diferencias de donante cadavérico versus donante de persona viva? Ya lo vamos a discutir en el marco de estos dos esquemas. ¿Ok? Ahora, ¿ustedes han visto un sketch? ¿Algunos de ustedes conocen Monty Python? Son unos comediantes ingleses. Ellos tienen un famosísimo sketch que se llama El loro azul. ¿Sí? Que es bien interesante. ¿Por qué? Porque lo que ahí demuestran es la dificultad para poder definir la muerte. Es un tipo que llega a una tienda de animales y llega haciendo un reclamo a la tienda porque le vendieron un loro que para él estaba muerto. Y entonces él dice, pero el tendero le dice, pero no está muerto, está tomando una siesta. Él dice, no. El otro dice, no, está muerto. Entonces el otro dice, no, de pronto es que está descansando los ojos. De pronto es que está haciendo no sé qué. Entonces lo que comienza a hacer, la explotación del absurdo en ese sketch, que es lo gracioso del sketch, finalmente se convierte en que no podemos saber realmente qué es la muerte. ¿Sí? No podemos definirla con un solo nombre. No podemos, hay tanta dificultad de definir la muerte con un solo nombre que le podemos poner todos los nombres del mundo. ¿Sí? Paso a una mejor vida. ¿Sí? Cosas de ese estilo. Entonces, ahí es donde se encuentran las grandes dificultades en el marco de esto. ¿Ok? Entonces, ya en los años, como decíamos, en los años 20, entrados los años 20, entonces la dificultad de esto lleva a
que comiencen a aparecer intentos desde la medicina para poder establecer qué es la muerte. Y esos intentos, ¿cuándo inician? Esos intentos van a iniciar en el marco de, en esa crisis de definición de la muerte, van a comenzar a aparecer unos intentos para definir la muerte en el marco de la aparición de las unidades de cuidado intensivo. ¿Sí? En 1950 se dio una de las epidemias más grandes de polio en Estados Unidos y Europa, y esa epidemia de polio de una u otra manera llevó a que los médicos no supieran qué hacer con todo el montón de niños que estaban falleciendo. Ustedes saben que el polio generalmente mata a las personas porque hacen una disfunción ventilatoria, porque no tienen posibilidad de mover los músculos respiratorios. Entonces los niños van a fallecer por esto. Entonces de ahí es donde aparece la noción de una cámara que proporcionara presión positiva presión negativa para poder garantizar la ventilación o el mantenimiento de ventilación de estos niños. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre con la aparición de estas tecnologías en términos de la aparición de las unidades de cuidado intensivo? Y es que van apareciendo y se va tecnologizando la unidad de cuidado intensivo, y en la actualidad nosotros tenemos unidades de cuidado intensivo que pueden hacer que una persona que se supone que está muerto parezca que está vivo. ¿Por qué? Porque tenemos ventiladores, tenemos hemodiafiltración, tenemos máquinas de hemodiálisis, tenemos una infinidad de máquinas, tenemos vasopresores, tenemos una infinidad de tecnologías y de medicamentos de soporte cardiovascular, que podemos hacer que una persona que ya falleció parezca como si estuviera vivo. Lo podemos tener con un pH adecuado, metabólicamente funcionando, lo podemos tener con flujo cardiovascular, lo podemos tener con temperatura normal, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, las unidades de cuidado intensivo lo que nos pusieron en juego fue el asunto de qué es lo que nosotros vamos digámoslo así, desde el punto de vista biologicista, si nosotros vamos a definir qué es lo que es la muerte. Entonces, ahora con todas estas máquinas, si nosotros ponemos a un paciente con todos estos soportes, va a ser más difícil poder establecer quién está muerto y quién no está muerto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen los médicos de ahí en adelante? Los médicos de ahí en adelante proponen estas estrategias, que son definir unos criterios de muerte cardiocirculatoria y unos criterios de muerte encefálica para poder saber qué persona está muerta y por lo tanto poder entrar a definir cómo se van a hacer la donación de trasplantes o cómo se va a definir la donación de trasplantes. ¿Sí? Por ejemplo, hay un caso muy llamativo que lleva a cuestionar este asunto de la muerte, y es un caso que se presentó en el 2013, fue el 26 de noviembre del 2013 en Texas. Una mujer, Marlene Muñoz, presentó en su domicilio, presentó una caída repentina, una pérdida de la conciencia repentina. La paciente, su esposo, ¿cuál es el efecto Lázaro? Duan. El efecto de Lázaro es cuando se supone que las personas reviven. No, es un reflejo corticomedular que se da cuando el paciente va a morir, que es que levanta los brazos hacia el pecho como un faraón. Ah, ok. No. Pues ¿No? Pues si es un reflejo corticomedular, si es un reflejo corticomedular, pues es un reflejo. No hay nada más ahí. Sí. Sí, el reflejo de Lázaro, pero es que lo que está hablando Duan es el efecto Lázaro. Este asunto, por ejemplo, estas
estos asuntos sobre revivir muertos y todas estas cosas, miren, hay una cosa que es muy dificultosa con esto. Este mismo asunto fue una de las discusiones grandes que se hizo a mediados del siglo XIX. Fíjense que en el siglo XIX todavía no teníamos criterios de muerte cardiocirculatoria ni teníamos criterios de muerte encefálica. Entonces, ¿cómo se definía? Había algo que atemorizaba mucho o muchísimo a las personas, y era que los enterraran vivos en el siglo XIX. ¿Sí? Era tanto así que lo que se hacía se generó incluso una sociedad, una asociación de personas para evitar las muertes en vida o de personas vivas. ¿Sí? Y entonces, ¿qué era lo que hacían las personas para evitar que las personas se fueran enterradas vivas? Primero, lo que más asustaba a la gente era la catalepsia, ¿no? Que es un estado neuropsiquiátrico donde la persona no tiene una reacción motriz, ¿sí? Y se puede llegar a diagnosticar como muerto. Entonces, lo que hacían con todos los muertos en el siglo XIX era, unos eran enterrarlos con la tapa abierta, otros enterrarlos con palas para que si se despertaban pudieran salir, otros los enterraban con señales o con cosas para que pudieran disparar y pudieran saber que las personas estaban vivas. Incluso había unos escenarios mucho más grandes que se daban en algunas regiones en Holanda o en lo que se conoce como Europa del Norte, que era antes, cuando una persona se consideraba viva, le disparaban 2 escopetazos. Cuando se consideraba muerta, de una vez le disparaban antes de enterrarlo para asegurar que estaba muerto. ¿Sí? ¿Cuál es el problema allí, Duan? El problema es que hay un montón de condiciones clínicas o unos estados neurológicos que en algunas ocasiones se pueden llegar a concebir o que pueden simular estados de conciencia que pueden en algunas ocasiones referirse o parecer como si no hubiese vida. Realmente, en la actualidad no hay ningún análisis donde se pruebe que las personas se pueden revivir. Lo único que sí existe fue un artículo que salió en octubre del 2019, el año pasado, donde se hizo un estudio con cerdos, ¿sí? En donde se hizo un análisis de la actividad neurológica de las neuronas. No conozco a Sam Barnia. Doctor, es que se activó el micrófono, pues ya lo activé. Ok. Es que pues salió una noticia de que este científico llamado Sam Parnia estaba haciendo estudios como con unos geles, algo así, y decía que cuando supuestamente las personas pues dejaba de funcionar sus órganos vitales, alrededor de, digamos, antes de 5 días, algo así creo que es, con estos geles hacía que revivieran las neuronas cerebrales y que pues esto hacía que la persona volviera a la vida. Entonces, y ahí hablan de un caso de un futbolista que tuvo un infarto, algo así en pleno partido, los partidos de fútbol lo sacaron, lo llevaron y le aplicaron este método y pues supuestamente lo revivieron y hasta sacaron un libro y todo, pero pues no sé qué tan cierto soy, por eso pues le preguntaba. Sí, no, yo realmente no he escuchado sobre eso. Como le decía, la única evidencia de algo como este estilo es lo que le comentaba. Es un artículo que salió el año pasado, eso no fue en octubre, fue como en mayo del año pasado, o abril del año pasado, donde hicieron un estudio con cerdos. Y ahí es donde comienzan a ver las dificultades, por ejemplo, de lo que hablábamos de la muerte. Y ese estudio con cerdos, ¿qué fue? Lo que hicieron fue, tomaron cerdos que iban a ser llevados al matadero y pidieron en el matadero, eso fue publicado en Science, si no estoy mal, o Nature, en alguno de esos dos, y lo que hicieron fue, el matadero quedaba 4 horas del laboratorio. Y entonces cogían las cabezas de los cerdos, después de 4 horas, las llevaban al laboratorio, entonces llegaban 4 horas después, y en el laboratorio lo que hacían era medir cuál era la posible actividad neurológica que tenían, pero no a través de mecanismos de medición de la actividad global del cerebro, sino a través de la medición de la actividad
neuronal. ¿Sí? Fíjense que una cosa es la actividad global de todo el cerebro y otra cosa es la neurona. Y lo que ellos encontraron es que incluso después de 4 horas de estar muertos los cerdos, pueden tener liberación de neurotransmisores y pueden tener liberación de ondas de despolarización neuronal. ¿Sí? Entonces, ¿qué era lo que salió de allí? Pues que eso complica en algunos momentos por ejemplo, allí comenzamos a tener una gran dificultad para poder decir, oiga, ¿cómo puedo decir que algo está muerto o no está muerto si tiene todavía actividad neuronal? Sin embargo, fíjense que aquí lo que estamos evaluando, lo que evaluaron estas personas fue si existía actividad de la neurona y la neurotransmisión. Eso no quiere decir que la persona tenga conciencia o que el organismo tenga conciencia o que el organismo tenga contacto con el medio externo o que el organismo se pueda despertar, que sea un zombie o alguna cosa de ese estilo. No, son neuronas que todavía siguen produciendo neurotransmisores después de 4 horas. ¿Sí? Entonces, eso es lo más parecido que yo podría suponer a lo que está comentando Duván, que tiene una evidencia científica tácita y que ustedes lo pueden consultar en internet, o si quieren, yo les puedo enviar el artículo para que lo revisen, que existe. De resto, no hay gran cosa. Lo otro es que, lo que les decía, hay estados neuropsiquiátricos o hay estados neurológicos en donde la persona pareciese que estuviera en un estado de muerte, ¿sí? Pero no lo está. Precisamente, por ejemplo, hablar de revivir muertos es complicado porque no sabemos ni siquiera qué es un muerto. ¿Sí? Entonces, ahí es donde se vuelve dificultoso esto. Realmente no sé qué es lo del efecto Lázaro, pues tocaría entrar a revisarlo, pero pues en el momento no hay ninguna evidencia de que haya, de que se pueda mantener la actividad neurológica en ese sentido. De pronto uno puede mantener un estado de funcionalidad neurológica, pero de ahí a revivir a alguien después de que ya hay muerte encefálica, pues ya ahorita vamos a ver los criterios de muerte encefálica. ¿Listo? Sí, Diego, por ejemplo, lo que usted habla del reflejo de Lázaro es diferente. En este caso es una cosa distinta. ¿Ok? Ok, entonces, en ese sentido, fíjense, con esas dificultades, entonces lo que tenemos nosotros lo que se ha planteado son 2 criterios: muerte encefálica, que es el que vamos a trabajar un poquito más. Este lo vamos a trabajar más porque generalmente en la normatividad colombiana solo se puede hacer órganos de trasplantes a través del diagnóstico de muerte encefálica. Y en el mundo también existe otro criterio de muerte, que es la muerte circulatoria, que no se utiliza en Colombia, sino que se utiliza en otros países, por ejemplo, como decíamos ahorita, por ejemplo en Bélgica, o también se puede utilizar en España. ¿Sí? De muerte cardiocirculatoria tiene 2 nociones. Vamos a ver luego, o si alcanzamos ahorita, vemos los criterios de Maastricht para muerte cardiocirculatoria, que nos definen la muerte circulatoria y cardiocirculatoria en 2, y es la controlada, que es en la unidad de cuidado intensivo, y la no controlada, que es en una unidad que no sea hospitalaria. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, estos ya son intentos desde la medicina de poder establecer cuándo es muerte, cuándo se da la muerte, y por qué se quiere, o por qué desde la medicina queremos establecer cuándo se da la muerte. Pues porque cuando nosotros diagnosticamos la muerte, tenemos una posibilidad de garantizar el bienestar de muchas personas a través de la cantidad de trasplantes que se podrían llegar a hacer. Entonces, aquí es una cosa que yo quiero que quede muy clara y muy puntual acá, y es que la necesidad de generar unos criterios de muerte encefálica y cardiocirculatoria o de muerte cardiocirculatoria son que tenemos tecnología que hace pasar personas que pueden estar muertas como vivas. ¿Sí? Debido a eso es que se puede hacer muy difícil el trasplante de órganos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, piensen ustedes en una persona que llega a visitar a su familiar y está rosadito, con frecuencia cardíaca, con tensión arterial, metabólicamente estable, pH estable, pero se suponía que debería estar muerto. ¿Ustedes creen que alguien va a querer que le saquen los órganos a esa persona? Pues no. Entonces, la unidad de cuidado intensivo ha generado eso.
Y por lo tanto para poder garantizar los trasplantes, necesitamos que haya una definición de muerte cardiocirculatoria o muerte encefálica. ¿Listo? ¿Cuál es la más aceptada? Como decíamos, los criterios de muerte encefálica. ¿Ok? Bueno, les estaba contando el caso de Marley Muñoz, ¿no? Ese caso es un caso muy particular por lo siguiente, y es, Marley Muñoz es como estábamos diciendo, es una mujer de treinta y tantos años, que el 26 de noviembre del 2013 ella presentó un tromboembolismo pulmonar masivo y que requirió reanimación cardiopulmonar. La reanimación cardiopulmonar se la ofreció su esposo, que era paramédico. Eso, digamos así, fue efectiva la reanimación que se le realizó a Marley Muñoz. Finalmente ella, digamos así, llegó a la unidad de cuidado intensivo. En la unidad de cuidado intensivo llegó con un agravante, y es que ella tenía un embarazo de 14 semanas. En la unidad de cuidado intensivo, todos los médicos y todos los neurólogos le diagnosticaron muerte encefálica, y cuando se le hizo el diagnóstico de muerte encefálica, los profesionales, los familiares y el esposo de Marley Muñoz pidieron que le quitaran el soporte vital. ¿Sí? O sea, ya estaba en muerte encefálica, por lo tanto solicitaron que se le quitara todos los soportes vitales que ellas tenían. ¿Listo? Sin embargo, el hospital de Texas en ese momento impide el retiro de las medidas de soporte vital de Marley Muñoz. ¿Por qué? Porque hay una ley en Texas que dice que no se puede quitar soporte vital a una mujer que está embarazada. Fíjense, ahí es donde comienza a aparecer el problema legal, y es, tenemos una mujer que está en muerte encefálica, con diagnóstico de muerte encefálica, ¿sí? Donde los familiares están pidiendo que le quiten el soporte vital, pero le estamos aplicando una norma como si estuviera viva. Es decir, la norma de Texas lo que dice es, yo no le puedo quitar o no le puedo retirar medidas de soporte vital a una persona que esté embarazada. Pero aquí estamos hablando de una persona que tiene muerte encefálica, o sea, está muerta. ¿Sí? Entonces, ¿por qué le aplicamos una norma, y en este caso, para una persona viva, a una persona que está con muerte encefálica? ¿Sí? Y eso generó toda la discusión y toda la problemática gigante alrededor de este caso. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes consideran que el bien del niño está por encima de las, digamos así, de las voluntades anticipadas que pueda ejercer Marley Muñoz, por ejemplo? Si ella dice, no quise, cuando estaba consciente, ella dijo, yo no creo que me prolonguen la vida, ¿sí? Si llego hasta a caer en un estado de estos, pero precisamente estaba embarazada. Entonces, ¿cuántos de ustedes creerían que de una u otra manera los intereses de Marley Muñoz cuando estaba en vida derrotan a los intereses del niño, o de mantener un niño con vida, un embarazo, derrotan a los intereses de una persona que era autónoma y que había tomado la decisión de no ser mantenida con soporte vital? ¿Cuántos de ustedes creen que eso funcionaría? ¿Se sigue la pregunta? Creo que ahí estuvo un poco enredado. Es decir, cuando Marley Muñoz ya había dejado o ya había hecho una voluntad anticipada de que no quería que le dieran soporte vital, por eso los familiares piden esto. Entonces, pero el agravante acá es que ella está embarazada, ¿sí? Y ahí es donde los médicos dicen, no le vamos a quitar el soporte vital a ella porque ella está embarazada, ¿sí? Entonces, ¿cuántos de ustedes creen que mantener el embarazo es superior o puede derrotar las voluntades o los intereses que tenía Marley Muñoz antes? ¿Cuántos de ustedes creen eso? O si lo creen. ¿Qué creen ustedes? Deberíamos mantenerla a ella en muerte encefálica con todo el soporte vital solo para mantener al embarazo. ¿Qué dicen ustedes?
Ok, pero si ella había dicho, no quiero que me den soporte vital si llego a caer en un estado de estos, en ese sentido, la voluntad anticipada de ella es inferior al mantenimiento del embarazo. Claro, no había manera de que lo supiera, pero esa fue la voluntad que ella hizo. Claro, por eso es dificultoso, o por eso se hace dificultosa la decisión, pero en este momento, cuando ya tenemos ella la voluntad anticipada de que yo no quiero que me mantengan con esto, deberíamos nosotros mantener el embarazo. Salomón dice, deberíamos mantener la voluntad anticipada. Sebastián dice, hay que prevalecer la vida del hijo. Lo mismo Juan Carlos, lo mismo Jihan, lo mismo Valentina, lo mismo Duan. Ok, Paola, ¿cómo funcionaría eso, los principios mínimos y los máximos, en este caso? ¿Cuál sería el principio mínimo acá? Claro, ella no puede tomar una decisión en este momento, pero ya la tomó antes. Y que el problema es qué prima más. Es que nosotros podríamos decir, miren, ¿qué es Marlene Muñoz en ese momento? Es un instrumento para mantener una vida. No es nada más. Es una incubadora. Es una máquina. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros queremos que nos traten de manera como un medio, más no como un fin? ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, no queremos que nos traten para obtener beneficios? En este caso, digámoslo así, la decisión de ella cuando estaba en vida no, digámoslo así, no tiene ningún poder en este momento. Si ella lo hizo de manera autónoma, si ella lo hizo de una manera, digámoslo así, de que ella quería que se le tuviera en cuenta esa decisión, porque en este momento ya se abole la posibilidad de que ella pueda tomar su decisión y lo que hacemos es convertirla en una máquina para mantener hijos. Pero hay un caso que se presentó en Ucrania donde a una mujer la tuvieron 3 meses conectada para mantener un hijo. ¿Sí? ¿Por qué sería un aborto? ¿Hay hay una interrupción voluntaria allí? ¿Voluntariamente estamos interrumpiendo ese embarazo? Pues en cierta forma sí, doctor, porque si la desconectan y ella fallece, pues va a fallecer también el bebé. Sería exacto. Dale, ¿cómo? Sería en cierta forma también como un tipo de aborto, pues pienso yo. No, pero digamos ella lo tomó sin saberlo, o sea, porque cuando tomó la decisión no estaba embarazada. Exacto. Pero entonces en ese caso, ¿sería un aborto o no sería un aborto? Yo diría que sí, porque si ella lo pidió, pero o sea, salió de forma involuntaria, o sea, ella no lo planeó, pero sale así. Exacto. Fíjense que Valentina dice, el que ella no es que no quiera vivir, Valentina, es que ella no quería que le pusieran soporte vital en el caso en el que ya estuviera en un estado de estos. ¿Sí? Exacto. Entonces, el que ella no quiera, que no haya querido tener el soporte, no quiere decir que no quiera tener su hijo. Entonces, no hay una voluntariedad. ¿Sí? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es tomando a una persona que tuvo en algún momento una voluntad y desde su autonomía tomó una decisión y la estamos convirtiendo en una máquina para soportar, para tener, para poder garantizar el mantenimiento de una vida. ¿Sí? Claro, bajo otras circunstancias, ¿sí? Pero si nosotros tenemos en cuenta que esa era la decisión que ella había tomado, ¿sí? Y nunca se la replanteó, y esa fue la decisión que ella había tomado, pues nosotros no podemos pedir en este momento que la replantee.
Acuérdense que aquí no hay decisiones, recuerden que aquí no hay algo que sea verdadero o falso, sino que estamos planteando estos casos porque esos casos son los que ponen en juego este tipo de asuntos sobre el cadáver, sobre la muerte encefálica, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero miren todas las aristas que puede llegar a tener este tipo de casos. ¿Sí? Lo que les decía, por ejemplo, el caso de una mujer en Ucrania que duró 3 meses conectada. Ahora, piensen en esto y es, todos esos dispositivos que le estamos aplicando a una persona para mantener con vida a esta persona pueden también ser dispositivos que sirvan para mejorar la vida de muchas otras personas. Entonces, en términos de justicia también habría un problema. Si, por ejemplo, cuando Paola decía, es que priman, siguiendo una lógica de Diego Gracia, que es que priman lo que decía Paola, dice, priman los derechos, los principios máximos, los mínimos versus los máximos, el máximo de autonomía, el mínimo de justicia. Y entonces uno dice, pucha. Entonces, si nosotros vamos por justicia, y el principio en este caso de justicia distributiva, tenemos que estamos haciendo durante mucho tiempo mantener un embarazo con recursos que pueden garantizar la vida de otras personas que tienen una posibilidad de vivir y que podemos saber qué tipo de vida van a tener, que podemos seguirlas, que podemos saber quiénes son. Por ejemplo, una persona una persona que es un adulto joven que está en la universidad, podríamos salvar la vida, ya sabemos qué es lo que está haciendo esa persona. Nosotros no sabemos si ese niño va a tener viabilidad, no sabemos, hay mucha incertidumbre sobre eso. ¿Sí? Y en este caso sería solo mantener una vida, no sabemos cómo van a ser tampoco. ¿Sí? Entonces, ahí habrían otro montón de preguntas. Claro, entonces fíjense, eso es bien interesante lo que plantea Juan Carlos. Y Juan Carlos dice, es que deontológicamente el principio sería mantener la vida. Pero cuando nosotros abrimos el caso comienza a tener un montón de aristas más que discutir. Finalmente, el caso se resolvió por lo legal y lo que se hizo fue la desconexión de Marlene Muñoz. ¿Sí? Se hizo la desconexión de la paciente, ¿sí? Por el diagnóstico de muerte encefálica. ¿Ok? Entonces vamos a avanzar, nos vamos a centrar en las definiciones de muerte desde el punto de vista clínico. Entonces primero vamos a hablar de esta noción de muerte que, como les decía, es la que más o es la que se utiliza generalmente para poder hablar de trasplante, que es la definición de muerte encefálica, ¿sí? Y esta no la vamos a discutir tanto, vamos a hablarla un poco porque hay unos criterios, es para que más o menos ustedes conozcan que eso existe. ¿Listo? ¿Qué serían? Entonces nos vamos a centrar en esto. ¿Sí? ¿Cuál es el problema como bien decíamos ahorita, con la definición de muerte y con los estados mentales, con los estados de conciencia? Y es que nosotros, cuando hablamos de estados de conciencia, nos enfrentamos a múltiples formas de estados de conciencia. ¿Sí? Generalmente, cuando uno diagnostica muerte encefálica, hay unos criterios que ahorita los vamos a ver, que son los criterios de Harvard de 1967, que lo que nos dicen es que para yo poder decir que una persona está en coma, la persona tiene que que está en muerte encefálica, la persona tiene que estar en coma y además tiene que tener imposibilidad para poder respirar por sí mismo. ¿Sí? Criterios básicos de Harvard de 1967. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de coma, el coma puede avanzar a diferentes estadios que no son necesariamente la muerte encefálica. ¿Listo? ¿Por qué vamos a nombrar estos estadios? Porque estos estadios también son un poquito problemáticos cuando lo vemos en el marco del final de la vida, cuando lo vemos en el marco de todo el diagnóstico de muerte encefálica, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, generalmente, si nosotros tenemos una persona que tiene una lesión cerebral que llega a un estado de coma, ustedes ya saben cómo se diagnostica el coma, ustedes ya lo han visto, ¿no? ¿Saben cómo se hace el diagnóstico de coma? ¿No lo han visto?
Los criterios de Glasgow, ¿no los han visto? ¿Sí? ¿Eso sí lo han visto? ¿Sí han visto Glasgow? Bueno, ahorita muy probablemente, ahorita los nombramos otra vez para que lo recuerden. Recuerden que una persona es declarada en coma a través de los criterios de Glasgow. Perdón. Listo, ya. Entonces, una persona es declarada en coma a través de los criterios de Glasgow cuando ¿qué? ¿Cuántos criterios de Glasgow debe tener? ¿Cuántos puntos de Glasgow debe tener una persona? De 3 a 9, ¿no? Más o menos de 3 a 9. Entonces, una persona se declara en coma de 3 a 9 y por encima de 9 es coma superficial, ¿no? Y otros estados de estados de la conciencia que son estupor, etcétera, etcétera, ¿sí? Que son los superficiales. Pero entonces, generalmente cuando una persona sufre un estado o sufre una lesión cerebral y le diagnosticamos coma a partir de los criterios de Glasgow, ¿sí? Que están 3 a 9, ¿sí? Esa persona puede avanzar a muerte cerebral, que es en el que nos vamos a centrar ahorita, pero también puede tener otros avances. Por ejemplo, puede avanzar a un estado que llamaremos estado de enclaustramiento o encerramiento o lock-in, ¿listo? Estado vegetativo, ¿cierto? Que del estado vegetativo puede avanzar a un estado de mínima conciencia o un estado vegetativo permanente. Uno muy raro que se llama estado de coma crónico, ¿sí? O estado prolongado en coma, que esto es muy, muy raro que se vea. Y finalmente, pues, el estado de muerte encefálica. ¿Listo? Entonces, esos son los avances que puede llegar a tener un paciente. ¿Sí? Generalmente cuando dicen el paciente sale de coma, ¿cuál es el estado al que el paciente avanza generalmente después del coma? Lo más común es que los pacientes avancen hacia un estado que se llama estado vegetativo. No. ¿Cómo así que vuelven? No, que queda en estado de coma completo. Sí, ya ahorita vamos a ver cuáles son los criterios de coma y vamos a ver cuáles son las características del coma. ¿Listo? Entonces, generalmente el paciente, la vía más común que uno puede observar en la práctica clínica es esta, que el paciente o avanza a estado vegetativo o avanza a muerte cerebral. ¿Sí? Y entonces, si avanza a estado vegetativo, usualmente el más común de todos es que avance a estados, o cuando mejoran o cuando hacen un avance favorable, avanzan a estados de mínima conciencia. ¿Sí? Pero los menos comunes son los estados vegetativos permanentes que finalmente llevan a la muerte por causas diferentes a la lesión medular. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros... miren, chabola, es que no tenía en esa presentación esto. Esta es, como decíamos, la escala de Glasgow. Entonces, ustedes saben que la escala de Glasgow lo que nos va a medir es la respuesta que tiene el paciente desde el punto de vista neurológico. Nos mide respuesta de apertura ocular, respuesta verbal, respuesta motora, ¿cierto? Y dependiendo de cada uno de estos, pues nos va a dar un nivel de un estado, un nivel de un valor o un score. Y a partir de eso, entonces, nosotros podemos hacer el diagnóstico de coma o estados de coma superficial. ¿Listo? Generalmente, lo que nosotros encontramos es que lo que vamos a hablar acá es que la conciencia, de una u otra manera, está regulada por dos sistemas que serían, que ustedes conocen, por lo que veo, que es los sistemas subcorticales y los sistemas corticales. ¿Sí? ¿Cuáles son los sistemas, digámoslo así, los sistemas básicos que garantizan, como vamos a ver ahorita, los estados de conciencia que vamos a bautizar como arousal
o awareness, ¿sí? Despertar y la conciencia, son la interacción entre estas capas subcorticales que están mediadas por lo que nosotros vemos como el sistema reticular ascendente, ¿sí? Parte del mesencéfalo, ¿sí? Y la corteza, que serían estos, que serían las respuestas de corteza positiva y respuestas de corteza negativa, ¿sí? Entonces, generalmente cuando la lesión de la persona es más profunda en estos sistemas, ¿sí? Digámoslo así, vamos a irnos desde el tallo, desde el tronco encefálico hacia la corteza. Cuando las lesiones son más, por ejemplo, las lesiones que se presentan o que usualmente se pueden presentar en el sistema reticular ascendente, usualmente estas son lesiones que llevan evidentemente a estados de la conciencia que son mucho más severos. Por ejemplo, el coma crónico, el coma permanente, generalmente se dan por lesiones en el sistema reticular ascendente, ¿sí? Si son más hacia la corteza, lo que se va a comprometer son algunos estados de la conciencia, pero no completamente la conciencia del paciente, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vemos es que la conciencia no es un asunto, digámoslo así, reduccionista, que hay una sola estructura que está involucrada con esta, sino que lo que tenemos es todo un sistema que está involucrado con la conciencia, con el despertar, con el ser consciente del medio externo, etcétera, etcétera, que está mediado por estructuras que vienen o que están en el tronco y en el puente, ¿sí? Con estructuras que están en la corteza. Y entonces, por ejemplo, todas estas vías que nosotros llamamos las vías del sistema reticular ascendente son las vías centrales que van a mediar, perdón, estas que están acá son las del sistema central ascendente, sistema reticular ascendente, son las vías que son las vías profundas, y las vías de la corteza son las vías superficiales o corticales de la conciencia. Entonces, generalmente, entre más profunda sea la lesión, o sea, más troncular o más por debajo del puente sea, pues eso va a llevar a un estado de conciencia que son mucho más severos, o es lo que generalmente nosotros podríamos en muchas ocasiones, cuando ya está todo abolido el tronco, ¿sí? Cuando está todo abolido el tronco, es cuando nosotros ya llamamos muerte cerebral, ¿sí? Entonces, entre más superficial sea, pues los estados, entre más, digamos así, ascendente sea la lesión, generalmente el paciente lo que va a tener son variaciones del estado de conciencia que van desde estado vegetativo, ¿sí? Desde síndrome de encierramiento, estado vegetativo, estado de mínima conciencia, o estado de coma, crónico, si no entra ahí. ¿Listo? Entonces, cuando en la práctica existen unos criterios para poder definir la conciencia de los pacientes. Entonces, hay dos nociones que son lo que nosotros llamamos el awareness y el wakefulness. ¿Listo? ¿Qué es el awareness? El awareness es lo que nosotros conocemos como el contenido de la conciencia, es decir, el ser consciente de algo. Yo soy consciente de un algo, de alguna cosa, de lo que está ocurriendo afuera, de lo que está ocurriendo en el medio, ¿sí? Eso es lo que nosotros llamaremos el awareness. El estar consciente. Awareness significa como hacerse consciente de alguna cosa, ¿sí? Y el wakefulness es el despertar, ¿sí? El estar despierto, ¿sí? El estar, por ejemplo, con los ojos abiertos, ¿ok? Es el despertar que tiene la persona. Entonces, fíjense que la relación entre el estar despierto y el estar consciente es una relación, digámoslo así, muy estrecha. Porque, por ejemplo, lo que queremos decir acá es que yo, por ejemplo, en el coma, ¿qué me pasa en el coma? En el coma es el momento en el que yo ni estoy despierto, ¿sí? Ni estoy consciente. ¿Sí seguimos eso que estamos diciendo? No estoy despierto ni estoy consciente. No estoy consciente de nada de lo que ocurre en el medio externo y tampoco estoy despierto. Por eso, generalmente, el coma se caracteriza por, son estados
estados de no respuesta, donde los pacientes tienen los ojos cerrados comúnmente, ¿sí? Y usualmente en estos pacientes lo que nosotros encontramos es que a través de la escala de Glasgow lo que vemos es que una estimulación del paciente no va a producir en ningún momento el despertar ni la apertura de los ojos, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros llamaríamos coma en los pacientes. ¿Listo? ¿Cómo se le categoriza a coma? ¿Cuál es otro de las definiciones, de los puntos que hay que tener en cuenta en coma? Es que el coma se le diagnostica coma cuando el paciente está sin despertar y sin conciencia o sin lo que decimos awareness, ¿sí? Por al menos una hora, ¿sí? Por más o menos una hora. Después de una hora se considera que está en coma, o al menos una hora se considera que está en coma el paciente. ¿Listo? Hay algunos que son transitorios, por ejemplo, la confusión, la concusión, el síncope, esos son menores de una hora. Entonces, por eso a eso no se les categoriza como coma. ¿Ok? Entonces, si es claro esto del awareness y del wakefulness, igual esto ahorita les voy a mostrar unos videos para que más o menos veamos cómo clínicamente se ve este asunto del estar despierto y del estar despierto y de estar consciente. Fíjense que el coma es ese estado en donde ni estoy despierto ni estoy consciente de lo que está ocurriendo en el medio, ¿sí? Pero fíjense que aquí no estoy ni siquiera en muerte encefálica. ¿Por qué? Porque puedo tener, en algún punto puedo llegar a tener una respuesta del tallo o puedo tener una respuesta de la corteza, ¿sí? Ahora, si ustedes se fijan, por ejemplo, la anestesia general es un estado muy parecido al coma. Lo que pasa es que es un estado controlado donde estoy ligeramente despierto y ligeramente consciente de lo que está ocurriendo. Pero fíjense en estos estados de acá. El sueño lúcido. En el sueño lúcido yo estoy consciente, ¿sí? Yo tengo una conciencia, tengo una awareness, tengo una conciencia de sí, pero no estoy despierto. Yo estoy poco despierto, ¿sí? Y fíjense en el estado vegetativo. El estado vegetativo es que yo estoy despierto, pero no estoy consciente. ¿Sí seguimos esto? Mira, aquí está el estado de conciencia máximo, el estado que todos nosotros estamos ahorita, y es donde tenemos conciencia y tenemos despertar. Fíjense dónde está el estado de síndrome de encerramiento. El síndrome de encerramiento está en este punto donde lo que nosotros, si ustedes observan o si ustedes lo que revisan acá, la persona está consciente, pero no, y también está despierta, pero lo que pasa en el síndrome de encerramiento, como vamos a mirar, lo que tenemos es que el paciente no se puede mover, no tiene capacidad motriz. Entonces, generalmente lo que tenemos en estos es una lesión cortical o subcortical, ¿sí? Subcortical motora, que imposibilita al paciente a movilizar sus miembros superiores, sus miembros inferiores, a tener cualquier estado de movilidad, ¿sí? Entonces, usualmente este estado de encerramiento, lo que nosotros tenemos, o usualmente el paciente está en una cuadriplegia y está en una anatria, no puede tampoco hablar, ¿sí? No puede utilizar los músculos motores para hablar o para poder expresarse, ¿sí? Entonces, puede tener una parte de lesión también, de tallo, ¿sí? Generalmente son lesiones o corticales o corticoespinales que llevan a este estado, ¿sí? Los pacientes, fíjense que no tienen ningún estado, en los estados de encerramiento no tienen ningún estado, está consciente, y está despierto. ¿Listo? Y entonces, generalmente estas lesiones son las que nosotros decíamos, son lesiones que están por encima un poco del sistema, por zonas más superiores del sistema reticular ascendente, ¿sí? Entonces, aquí está el sueño profundo, fíjense que está muy cercano a la anestesia y al coma. ¿Okay? Y este es el estado de mínima conciencia. Fíjense que el estado de mínima conciencia tiene despertar, pero tiene poca conciencia. Tiene poco estar consciente de sí. ¿Listo? Entonces, esas serían las dimensiones que nosotros podemos tener entre esos niveles de la conciencia, el estar consciente y el estar despierto. ¿Listo?
Miren, esta gráfica me parece muy bacana porque esta gráfica lo que nos muestra son los niveles del este arousal es lo mismo que wakefulness. ¿Sí? Entonces, fíjense, si una persona está completamente consciente, tiene el arousal o el wakefulness o el despertar al tope, con conciencia de sí y conciencia del medio al tope. Si una persona está en coma o está en anestesia, tiene poco o tiene casi nulo el despertar y la conciencia. Y si tenemos una persona en estado vegetativo, lo que tenemos es que la persona tiene despertar, pero no tiene conciencia. Cuando vemos en estado de mínima conciencia, lo que tenemos es despertar, pero tenemos poca conciencia del medio. Y aquí lo que tenemos es el síndrome de encerramiento, que tenemos tanto, fíjense que es como una conciencia normal, pero lo que vamos a tener en este paciente es una cuadriplegia o una cuadriplegia más una anartria, que lo que va a llevar al paciente es a estar en lo que va a hacer es llevar al paciente a un estado de no poderse movilizar, de falta de movilización motriz. No sé si alguno de ustedes leyó este libro que se llama La escafandra y la mariposa. Hay una película incluso, si no estoy mal, está en Netflix, que se llama La escafandra y la mariposa. Se lo recomiendo un montón. No sé si alguien lo leyó o lo vio. La película, sí. Eso. ¿Recuerdan de qué trata la película? ¿Los que la vieron? Exacto, queda en el último estado. Queda en el estado, es un paciente, es una persona que queda en estado de encerramiento, ¿sí? O estado de enclaustramiento, que era el que estábamos diciendo, lock-in, ¿sí? Encerramiento, enclaustramiento. Y ahí es donde queda, es una queda en ese estado. Y entonces es una persona que tiene despertar, es una persona que tiene despertar, que tiene conciencia, ¿cierto? Pero que tiene una imposibilidad motora para, por ejemplo, tiene una cuadriplegia y tiene una anartria, ¿sí? Y en ese sentido, esa persona, pues ese libro, ¿quién es esa persona? Pues el autor del libro. El autor del libro, ¿sí? Esta persona que fue en la que es inspirado el texto, es desde el que escribe este libro. ¿Y cómo hizo para escribir ese texto? Lo que pasa es que las personas que están en síndrome de encerramiento pueden llegar a tener alguna respuesta como parpadeos, y generalmente el parpadeo es unilateral o bilateral, perdón, unilateral. Entonces, este man, Dominic, escribió el texto a partir de parpadeos, ¿sí? Y más o menos se gastó casi 200.000 parpadeos para escribir todo el texto, que es una autobiografía de él. Es como él vive en síndrome de encerramiento, ¿sí? Cómo él llega y cómo vive en síndrome de encerramiento, ¿sí? Entonces, fíjense que él, si es capaz de escribir un libro, pues quiere decir que está despierto y que está consciente, ¿sí? Entonces, a eso es lo que llamaremos síndrome de encerramiento. ¿Ok? ¿Nos podemos pasar a la otra sesión, por favor? Que ya esta se está acabando, quedan 3 minutos. Y ya nos vemos en el otro.
Captación de glucosa, pero en unas cantidades muy bajitas. ¿Sí? Y si ustedes ven, la muerte cerebral, pues no hay captación de glucosa. ¿Sí? Si nosotros lo vemos acá, dicen, en un estado consciente, generalmente el metabolismo cerebral es al 100%. Si estamos en un estado de muerte cerebral, tenemos 0% de estado de función metabólica. Y ustedes se fijan, en el estado de coma lo que tenemos es una función metabólica al 50%. ¿Sí? Y si ustedes observan, el estado vegetativo tiene menor función que el estado de coma, casi el 40%, y si observan, el estado de mínima conciencia, de mínima conciencia casi alcanza el estado de coma. ¿Sí? Miren el estado de encerramiento. Es dentro de los estados de la conciencia, dentro de los estados que cursan, a los que puede progresar o que pueden progresar después del coma, generalmente es el que mayor nivel funcional o metabólico va a tener el paciente. ¿Por qué? Porque todavía hay una funcionalidad. ¿Sí? Entonces, miren el estado vegetativo permanente, es el más bajito de todos. ¿Ok? Les voy a compartir acá un momento mi pantalla para mostrarles toda la pantalla. Inventar la pantalla. No, esta no, esta. Voy a compartir un momento estos videos, que son videos ay, pucha. Dice. Perdón. Las embarré. Listo, ahí ya quedó. Ok, entonces fíjense acá, aquí vamos a ver, por ejemplo, esto es un video sobre estimulación neurosensorial, pero simplemente es para mostrarles un estado de mínima conciencia. ¿Sí? Miren. ¿Sí ven esto? Venga, cuando yo esté compartiendo video, yo no puedo ver sus mensajes. Entonces, si pueden hablar o escribir. ¿Ok? Hablar, perdón. Entonces, ustedes ven acá, vamos a ver un paciente que tiene un estado de mínima conciencia. ¿Okay? Del estado vegetativo pasa a estado de mínima conciencia. ¿Okay? Que es la forma más común, ¿no? La más frecuente. Entonces, miren el paciente. Fíjense que el paciente está... Ustedes se fijan, tiene respuesta ocular. ¿Sí? Tiene algo de conciencia cuando se le comenta, ¿sí? O cuando se estimula. Puede tener algún grado de despertar. Pues va a tener despertar, ¿sí? Pero de conciencia del medio es diferente. Eso es un estado de mínima conciencia. Generalmente, ustedes han visto que a veces dicen, no, es que la persona estaba en coma y se despertó. Generalmente son pacientes que avanzaron del coma a un estado vegetativo y luego avanzaron a un estado de mínima conciencia, y ahí es donde pueden, en algunas ocasiones, verse personas que salen de esos estados. ¿Sí? Entonces, fíjense que hay una medio conciencia del medio externo.
¿sí? Del paciente. Entonces ahí hay despertar completo, pero conciencia, con una conciencia bajita del medio externo o del medio de sí. ¿Sí? Veamos. Mire, este es un estado vegetativo. Este es un estado vegetativo permanente. ¿Ustedes se acuerdan de un caso que nosotros habíamos hablado, que era el caso de Terri Schiavo? Que Terri Schiavo había estado, que fue todo un caso mediático que habíamos hablado, que el esposo no quería que el esposo quería que la desconectaran, que ya le Que al quitaran. final el esposo fue el que pues hizo eso, ¿no fue? Sí, el que hizo el esfuerzo y que finalmente fue el que ganó ante los estrados judiciales. Exacto. Este es el caso de ella. Fíjense, ella está en un estado vegetativo permanente. Fíjense que ella tiene despertar, pero no está consciente del medio. Miren, si ve que tiene despertar, tiene... tiene despertar. ¿Sí? Pero de ahí a que ella tenga conciencia, o sea, el awareness, o sea, que tenga conciencia del medio, ella nunca tuvo. Generalmente, ¿se acuerdan que les decía que una de las peleas que hubo grandes con la familia fue que los papás decían que esos movimientos que ella estaba haciendo eran de que ella era consciente? No, ella estaba en un estado vegetativo permanente, estaba despierta, pero no tenía ninguna respuesta de conciencia. ¿Sí? Muchos de estos eran fenómenos reflejos que también generaba. ¿Sí? Veamos miren este. Este es un estado, miren, este es un estado de estado vegetativo permanente que pasa a un estado de mínima conciencia. Miren que el paciente está despierto. ¿Sí? Y lo que nosotros vemos es que a través de una serie de estímulos que se le hacen a través del micrófono, el paciente comienza a tener actividad cerebral. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que lo que llevan a discutir en este tipo de casos donde las personas tienen respuesta neurológica cuando están en estados vegetativos permanentes y se les hace preguntas y tienen respuesta neurológica, lo que comienza a ser cuestionable allí es si realmente el hecho de que la persona tenga una respuesta neuronal, una respuesta metabólica, generalmente eso lo llevaría a un estado de mínima conciencia, ¿sí? Es decir, sin necesidad de responder a los estímulos externos. O sea, por ejemplo, los estados de mínima conciencia en algunas ocasiones llegan a que uno le puede preguntar cosas al paciente, el paciente puede mover un brazo, o puede parpadear, o puede abrir los ojos. En este caso tenemos un paciente que tiene un estado de vegetativo permanente donde no puede hacer nada de eso, pero que cuando le preguntamos, esa persona tiene respuesta neurológica, ¿sí? O sea, tiene actividad neuronal. Entonces eso es lo que lleva en algunas ocasiones a cuestionar ese límite entre el estado vegetativo y el estado de mínima conciencia. Esto ya es otra cosa que se llama mutismo akinético, que a veces se relaciona mucho con el estado con los estados vegetativos, ¿sí? Que es, por ejemplo, este paciente. Fíjense que ahí está. Eso es lo que llamamos mutismo akinético. Es un paciente que no habla y que no se mueve, ¿sí? Pero este paciente además tenía Parkinson. ¿Sí? Fíjense que no habla, no dice nada. Pareciera un estado de mínima conciencia, pero avanzan rápidamente o mejoran rápidamente a los tratamientos, por ejemplo,
en mutismo akinético mejoran con el tratamiento de Bodoc, ¿sí? Entonces, esto es otro estado que hay que a veces lo ponen en estados de mínima conciencia, pero no, realmente no son estados de mínima conciencia, ¿sí? Que hay que prestar atención a eso. ¿Listo? Entonces, entonces lo que nosotros estamos acá es que para poder pensarnos en que alguien es donante, tenemos que diagnosticar esto. ¿Listo? Y fíjense que los otros son estados que son muy difíciles de manejar, ¿sí? Son muy complicados de manejar. ¿Ok? Entonces, ya teniendo claro qué es lo que nosotros lo que no queremos, entonces ahora sí vamos a llegar a lo que queremos para hablar del trasplante. Entonces, era lo que decíamos. Cuando cuando se hace el diagnóstico de muerte cerebral o muerte encefálica, generalmente se hace con estos criterios. Estos criterios son los que funcionan en la actualidad en la mayor parte del mundo. Entonces, el paciente tiene que haber sido diagnosticado en coma, ¿sí? Y tiene que tener incapacidad para respirar por sí mismo. Fíjense que si está en un coma, pero tiene capacidad de respirar, probablemente por sí mismo, puede estar en uno de los otros estados neurológicos, ¿sí? En los otros estados de conciencia que habíamos nombrado. Entonces, en ese momento, el paciente no está en muerte cerebral y por lo tanto, entonces no podemos pensarnos en obtención de órganos porque sería gravísimo, sería absolutamente grave. ¿Listo? Entonces, eso es lo fundamental acá. Esos criterios de muerte cerebral son revisados por la Academia Americana de Neurología en 1995 y allí se saca todo un protocolo para poder definir la muerte cerebral, un protocolo mucho más preciso de muerte cerebral. Entonces, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer para diagnosticar muerte cerebral en una persona? Lo primero es un estado a priori antes de la valoración clínica, es una valoración de la valoración clínica para muerte encefálica. Hay que hacer una valoración general del paciente y es: yo no puedo hacer un diagnóstico de muerte cerebral en un paciente que sea hipotérmico o que esté con hipotermia, simplemente por el hecho del dicho que en algunas ocasiones se utiliza, y es que todos los muertos están fríos, pero no todos los fríos están muertos, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos hablando con personas ahogadas o de personas que sufren ahogo, una persona que se ahogó o que fue metido en agua, ¿sí? Esa persona puede estar, digámoslo así, puede estar hipotérmico, ¿sí? Pero yo no lo puedo establecer como si estuviera en una muerte cerebral, ¿sí? Simplemente está hipotérmico porque estuvo metido en agua. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que hacer para poder hacer el diagnóstico de muerte cerebral? Lo que yo tendría que hacer es recalentarlo, casi así, aunque suene raro, y toca garantizar que la persona alcance una temperatura adecuada, generalmente una temperatura por encima de 35 grados centígrados, ¿sí? Entonces, yo solo puedo pensarme el diagnóstico de muerte cerebral cuando la persona tiene una temperatura por encima de 35 grados. Ahí es donde yo puedo pensarme en intentar hacer el diagnóstico de muerte cerebral, ¿sí? ¿Cuándo tampoco puedo hacer muerte cerebral? En pacientes que tengan alguna condición metabólica, endocrinológica o metabólica, que puedan llevar a bradicardia y que puedan llevar o que generalmente puedan llevar a hipotermia, como por ejemplo un hipotiroidismo severo, ¿sí? Una persona que está en hipotiroidismo puede estar hipotérmica y puede estar con hipotensión, con bradicardia, y yo puedo de una u otra manera confundir con un estado de muerte encefálica. ¿Listo? Otro es cuando el paciente está en un desequilibrio hidroelectrolítico, por ejemplo, una hipocalemia severa. Sí, la hipocalemia severa puede llevar a unos estados que simulan un estado de muerte cerebral. Entonces, ¿qué hay que hacer en esos casos? Pues corregir la hipocalemia, y si el paciente con la hipocalemia ya corregida, y ya después hacemos la valoración neurológica, pues, y el paciente resulta que no tiene respuesta, pues en ese caso diríamos nosotros el paciente está en muerte cerebral. ¿Listo? ¿En qué otra ocasión no se puede hacer? Estos son estos puntos. ¿Sí? ¿En qué otra ocasión hay que tener en cuenta? Y es cuando
el paciente de una u otra ha sido sometido a dosis extremas de sedación y anestesia, algunos anestésicos o sedantes, ¿sí? Hay un caso muy conocido, que es un caso que ocurrió en los Estados Unidos de Colin Beard, en el hospital de Colin Beard, donde una mujer fue diagnosticada con muerte encefálica y fueron a extraerle los órganos y se levantó en la mitad de la cirugía. ¿Sí? ¿Y por qué se levantó en la mitad de la cirugía? Porque resulta y pasa que en todo el ATG-treo, en todo el movimiento que ella tuvo durante el momento que estuvo hospitalizada, a ella le habían puesto grandes concentraciones de barbitúricos, grandes concentraciones de medicamentos anestésicos y en diferentes dependencias, y nadie, cuando le hicieron la valoración, nadie había apuntado los datos de anestesia o de sedación que se le había dado en las diferentes dependencias por donde estuvo. Y finalmente ella lo que tenía era un estado de depresión del sistema nervioso central como consecuencia del exceso de sedación y anestésicos que le habíamos puesto, ¿sí? Entonces, cuando un paciente ha sido sometido a sedación o anestesia, ¿sí?, o que está bajo efectos de sedación o anestesia, yo no puedo pensarme en hacer el diagnóstico de muerte cerebral. En ningún caso donde el paciente ha sido sometido a un medicamento o algún efecto externo que deprima el sistema nervioso central. Por ejemplo, ¿ustedes qué creen? Que una persona que está bajo el consumo de alcohol, que llega con trauma craneoencefálico severo, ¿sí?, con disfunción o sin función cortical ni de tallo, ¿podemos hacer el diagnóstico de muerte cerebral? ¿Ustedes qué creen? Está bajo consumo de alcohol. No, para nada, exactamente. Si está bajo consumo de alcohol, si está bajo consumo de alguna sustancia psicoactiva, si está bajo cualquier cosa que disminuya la función del sistema nervioso central, podemos hacer un diagnóstico de muerte cerebral. Por lo tanto, no hay que siempre estos criterios o estas cosas hay que tenerlas en cuenta bien, y hay que hacerlas de manera muy juiciosa. Hay que hacerlo de una manera supremamente precisa y muy juiciosa, ¿sí? Porque fíjense que el impacto va a ser muy grande. Si yo declaro un paciente con muerte encefálica, ese paciente va, por ejemplo, en nuestro país, a través de la ley 1805 del 2016, pues este paciente, si no tiene una voluntad anticipada de no ser donante, pues va a ser un donante de una vez, ¿sí? Entonces podemos extraerle los órganos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si nosotros tomamos o tenemos que tener en cuenta esas condiciones a priori para poder hacer el diagnóstico de muerte cerebral. Cuando el paciente ya verificamos todo esto y el paciente de una u otra manera no presenta ninguno de estos estados, entonces ahí sí pasamos a la exploración neurológica. Y la exploración neurológica va a intentar explorar dos cosas: la corteza, como decíamos, y el tallo o el tronco encefálico, ¿sí? Eso es lo que queremos verificar. Entonces, la corteza, ¿cómo la verificamos? La verificamos a través, recordemos que primero tenemos que tener el estado de coma. Entonces, primero tenemos que tener Glasgow entre 3 y 9, ¿cierto? Y luego, entonces, hacemos verificación de corteza y verificación de tallo. La corteza la verificamos a través de un estímulo nociceptivo, que es algo parecido a lo que hicimos en Glasgow. Hacer un estímulo nociceptivo al paciente de cualquier tipo, de cualquier categoría que podamos hacer, ¿sí? Por ejemplo, en los dedos, o hay algunos que se hacen, por ejemplo, con presión en la articulación temporomandibular, etcétera, etcétera. Con eso podemos verificar si la corteza está funcionando. Si la corteza tiene alguna noción de funcionalidad, cualquier estímulo nociceptivo que hagamos, el paciente va a tener, de una u otra forma, va a tener una respuesta, ¿sí? Algún movimiento de ojos, o va a tener apertura de ojos, o va a tener un reflejo de quitar el estímulo, etcétera, etcétera.
Entonces, si encontramos que bajo un efecto, bajo nocicepción o bajo un efecto nociceptivo el paciente no presenta nada, la corteza está abolida, ¿sí? Y luego tenemos que verificar el tronco, ¿sí? Y entonces generalmente, ¿cómo se verifica el tronco? Entonces lo que se hace es una prueba de apnea. Acá está, prueba de apnea. ¿Ok? Entonces, eso es lo que usualmente se va a realizar en este caso. ¿Ok? Entonces, la prueba de apnea es quitar todos los soportes ventilatorios que tenga el paciente, y lo que hacemos es verificar que el paciente no tenga ningún movimiento ventilatorio o excursión torácica. ¿Sí? Ahora, eso no quiere decir que en ese momento podamos decir que el paciente está en apnea. En ese momento en el que nosotros inducimos ese estado en donde el paciente no tiene ningún movimiento ventilatorio, tenemos que comprobar la apnea a través de tenemos que hacer unos gases arteriales en ese instante y verificar que el paciente tenga una PCO2 mayor de 60 milímetros de mercurio. Y si el paciente, por ejemplo, tenía por ejemplo, EPOC, tenía alguna broncopatía anterior, tenemos que verificar que el paciente alcance una PCO2 que sea la misma que él tenía antes, o la basal que él siempre ha tenido. Eso es lo que tenemos que verificar. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos va a dar el reflejo de apnea. ¿Ok? Entonces tenemos que hacer unos gases arteriales en ese instante cuando el paciente no tiene respuesta ventilatoria. La otra cosa para hacer respuesta o para verificar el tronco es algo que se conoce como la prueba de atropina. ¿Sí? La prueba de atropina es generalmente lo que se hace es que al paciente se le pone atropina 0,04 miligramos por kilo, me imagino que ustedes ya lo saben, y lo que nosotros esperaremos es que usualmente el paciente tenga un incremento de la frecuencia cardíaca por encima del 10%. Si el paciente llega a no tener un incremento de la frecuencia cardíaca por encima del 10% con la prueba de atropina, quiere decir que el paciente tiene abolido el tronco. ¿Por qué? Porque, como nosotros sabemos, generalmente lo que vamos a encontrar es que el nervio vago pues no está haciendo o no puede pasar el estímulo de la atropina al corazón y por lo tanto no está produciendo el incremento de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Entonces, si está abolido el tronco, pues no tenemos transmisión por el nervio vago y por lo tanto no vamos a tener eso. ¿Listo? Entonces, además de esto, sumado a esto, entonces, esos son algunos de las pruebas que se van a realizar. Ahorita vamos a ver le voy a mostrar cuáles son las pruebas que se hablan en Colombia en la actualidad. Y sumado a esto, entonces, además hay que adjuntar una prueba instrumental. Estas son pruebas clínicas, ¿cierto? Entonces hay que adjuntar además una prueba instrumental. Y es que la prueba instrumental tiene que certificar dos cosas. O que no haya flujo sanguíneo del cerebro o que no haya actividad cerebral. ¿Cómo se puede hacer? Por ejemplo, para verificar actividad cerebral, lo más sencillo es un electroencefalograma, ¿sí? Que la idea es que el electroencefalograma muestre una línea permanente, ¿sí? Que no muestre actividad. Y el flujo se puede verificar a través de un ecodoppler, un Doppler transcraneal, o hay otras pruebas que se llaman encefalogramas de 4 vasos, etcétera, etcétera, que pueden servir para soportar esto. ¿Listo? Entonces, fíjense que tenemos verificación inicial, verificación clínica y verificación instrumental para poder hacer diagnóstico de muerte cerebral. Hay algunos países donde se debe verificar, donde se tienen que hacer verificación de estas cosas después de un tiempo. Realmente no son todos los países. Generalmente, por ejemplo, en Colombia nosotros no tenemos que hacer verificación. En Inglaterra se debe hacer verificación a las 6 horas. En Colombia lo único que se exige es que ese diagnóstico o que esas pruebas que se realicen para poder verificar tanto corteza como tallo, ¿sí? Fíjense que acá tienen que estar abolidos los dos. Tienen que corteza estar abolida y tallo estar abolido para poder diagnosticar la muerte encefálica. Entonces, para poder verificar eso, tienen que hacerlo de cierta manera
2 médicos de manera independiente. ¿Sí? Entonces, 2 médicos de manera independiente deben hacerlo, ¿sí? Y esos médicos no pueden formar parte del grupo de trasplantes, claramente, ¿no? Y deben ser médicos que estén avalados en neurología o especialistas en neurología, ¿ok? Y que estas personas, de cierta manera, deben constatar todos los signos que verifiquen tanto el tronco como el tallo. Y estas cosas, esto se debe anotar de una manera muy precisa. Por ejemplo, si estamos hablando de la prueba de atropina, yo no puedo anotar prueba de atropina positiva, prueba de atropina negativa. No, yo tengo que anotar cosas como paciente se realiza prueba de atropina con una dosis de 0,04 miligramos por kilo. Después de aplicar la dosis, se verifica, se evidencia que el paciente no presenta un incremento del 10% de la frecuencia cardíaca en el monitor. Por lo tanto, se considera que el paciente tiene una disfunción del tallo. Por lo tanto, el paciente tiene o puede estar en muerte encefálica. ¿Sí? Se tiene que especificar absolutamente todo en el paciente. ¿Listo? Ok. Esos son algunos otros son los otros reflejos que que van a servir para verificar el tallo. Todos estos ustedes ya los conocen porque son los reflejos que me imagino que ustedes ya en semiología han visto cómo verificar cada uno de los pares craneales, ¿no? Entonces uno puede verificar tallo también verificando estos o haciendo estas verificaciones de pares craneales. Por ejemplo, yo puedo hacer con el estímulo de la articulación temporomandibular, yo también puedo verificar nervio, el trigémino, ¿cierto? Y puedo verificar también el séptimo par, ¿sí? Con el reflejo corneal, sí, que es simplemente con el dedo o con algún instrumento, con un hisopo, tocar la córnea o el borde de la córnea del ojo, ¿sí? Y si no hay respuesta, pues fíjense que si no hay respuesta, ahí lo que estaríamos verificando también sería quinto y séptimo par. Otro estímulo es la verificación, por ejemplo, la verificación del octavo, tercero y sexto par, que sería a través de un análisis, de una verificación del oculovestibular, y es, por ejemplo, inyectar agua fría en el oído para ver si hay respuesta ocular o hay respuesta de rechazo. ¿Sí? Si no hay respuesta a eso, pues tenemos que esos pares craneales están abolidos. Y el otro es el reflejo de tos, que lo que va a verificar es el noveno y el décimo par, ¿no? Que es, si nosotros tenemos el paciente entubado, introducirle algo en la tráquea para inducirle la tos, ¿sí? O sea, en el tubo, movilizar el tubo o introducir algo para movilizar el tubo. O si el paciente no está entubado, pues le introducimos, digamos así, tratamos de introducirle un tubo para mirar si tiene respuesta. ¿Listo? Entonces, de esa manera, esos serían los análisis que se deberían tener. En Colombia, perdón, me voy a pasar acá. En Colombia, perdón, voy a pasarme acá un momentico. En Colombia, el decreto 2493 del 2004 es el que define cuáles son las pruebas que se hacen para definir muerte cerebral en Colombia. Entonces, como ustedes ven, entonces lo que vamos a tener es primero paciente en coma, ¿cierto? Que no tenga ni ausencia respiratoria espontánea, que era lo que decíamos ahorita, que es verificación de que no pueda tener ninguna incursión torácica, que tenga las pupilas persistentemente dilatadas. Este criterio es un criterio que generalmente no ha sido tenido en cuenta en muchos por ejemplo, en la Asociación Americana de Neurología, no es como un criterio principal, pero aquí en Colombia sí lo tenemos como criterio principal. Y eso es porque en algunas ocasiones pueden haber algunos reflejos que pueden llevar, o puede haber anisocoria, ¿sí? Que puede estar relacionada con la muerte, con el daño del tronco. Y que hayan ausencia de reflejo pupilar, corneano, oculovestibular, corneano el que decíamos, pupilar a la luz, el faringeo nauseoso, que se puede inducir con el tubo, y tusígeno, ¿sí? Si la persona tiene estos 7 avalado por dos neurólogos, pues se considera que el paciente está
en muerte encefálica. ¿Listo? Y en el momento en el que ya se considera que el paciente está en muerte encefálica, entonces en ese momento el paciente hará parte del programa de trasplantes, y de una vez la ley 1805 del 2016, que es la que avala o define que todos nosotros somos donantes, ¿sí? Pues lo que dice es que si a usted le diagnostican la muerte encefálica y usted no hizo una voluntad anticipada para para definirse como no donante, usted va a ser donante, ¿sí? Independiente, o lo que podemos tener acá, es que esta norma excede la voluntad de los familiares. O sea, ningún familiar puede oponerse a esto, ¿sí? A esa normatividad. ¿Listo? Como la persona, por ejemplo, una persona que está en vida, que quiere hacer una voluntad anticipada para no donar, ¿qué debe tener? O de una u otra manera tiene que hacerlo a través de un documento escrito, ¿sí? Y tiene que estar notificado, notariado, está en una notaría pública, y tiene que estar tiene que encontrarse también radicado en el Instituto Nacional de Salud. Entonces, si usted quiere definirse como no donante, tiene que hacer todo eso. Tiene que generar un documento, pasarlo a la notaría, y de la notaría tiene que pasarlo al Instituto Nacional de Salud para verificarse que usted no va a ser donante. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, todos nosotros en Colombia seríamos donantes si nos diagnostican muerte encefálica. ¿Listo? Ok. Ahí se abren, pues, una suerte de preguntas. Que ahí, digámoslo así, si no ya tiene definido el diagnóstico de muerte encefálica, pues usted ya puede ser donante, o ya podemos obtener órganos de esa persona. Sin embargo, hay estados que son mucho más complicados, y que por eso existe los criterios de muerte cardiocirculatoria, ¿sí? Cardiorrespiratoria, por escenarios como este que vamos a ver acá, ¿sí? Que lo vamos a dejar ahí abierto. Y tenemos un paciente, David Pérez, que es un varón de 30 años que sufre un trauma craneoencefálico severo como consecuencia de un accidente de tráfico. El paciente ingresa a una unidad de cuidado intensivo crítico, desarrolla hipertensión endocraneal refractaria a medidas de tratamiento de primer nivel, por lo que se procede a realizar una craneotomía descompresiva, es decir, abrir el cráneo quirúrgicamente para liberar la presión que ejerce el cerebro inflamado por el traumatismo. Con esa cirugía se consigue controlar la hipertensión endocraneal, pero el daño neurológico de la corteza y del tronco encefálico son muy severos. Fíjense que son muy severos, pero no están abolidos. Los médicos de la unidad de cuidado intensivo explican a su familia que David está en coma profundo, ¿sí? Y va a evolucionar hacia estado vegetativo persistente, que es lo que decíamos que es el más común. Entonces no se prevé que pueda evolucionar a muerte encefálica, puesto que se realizó una craneotomía descompresiva. O sea, al hacerse el procedimiento, disminuimos la presión endocraneal, y al disminuir la presión endocraneal, pues vamos a disminuir el daño de la corteza del tronco encefálico. Si no le hubiéramos hecho el procedimiento, el edema cerebral hubiese dañado la corteza suficientemente, hubiese dañado el tronco encefálico para poder llevarlo a muerte encefálica. Pero en este caso, al hacer el procedimiento, el paciente no va en ningún momento a llegar a ese punto, porque estamos con el procedimiento quirúrgico, estamos evitando que ocurra el daño del tronco y de la corteza, que son las que necesitamos verificar para muerte encefálica. ¿Listo? Entonces, la familia del paciente presenta al equipo médico un testamento vital, que esto es una voluntad anticipada o testamento vital, otorgado ante notario, en el que el paciente habría hecho constar su deseo de no ser mantenido artificialmente con vida, ¿sí? Si llegaba a caer en coma o en una pérdida irreversible de la conciencia. Y adjuntan una tarjeta de donante de órganos, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos un paciente que no va a mejorar clínicamente, que le hicimos un procedimiento y que no va a avanzar hacia muerte encefálica, pero el paciente no quiere ser mantenido artificialmente, y tampoco y es un paciente potencialmente donante, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que no le podemos hacer diagnóstico de muerte encefálica, ¿sí? Entonces, a la vista del pronóstico infausto y de las pretensiones exhaustas por la familia de David,
El servicio de medicina medicina intensiva acuerda la retirada de las medidas de soporte vital, pues ya son clínicamente futiles. La familia expresa a continuación su deseo de que se den en sus órganos. Entonces yo le voy a quitar todas las medidas, ¿sí? Y ahora, el otro asunto acá es que necesitamos, si yo dejo de una u otra manera que el paciente entre en detrimento y no sé en qué momento alcanzó la muerte, ¿sí? El paciente, los órganos no nos van a servir para trasplante. Entonces necesitamos establecer un momento en el que haya adecuada perfusión para mantener los órganos para trasplantar, ¿sí? Pero que el paciente esté vivo. Entonces fíjense que si yo no le puedo declarar como muerte encefálica, ¿sí? Si yo no puedo declarar como muerte encefálica, entonces yo no voy a saber en qué momento puedo considerarlo como paciente para trasplante. ¿Sí seguimos este problema que se ve en este caso? Entonces, nos tocaría aplicar otro criterio, y ese criterio es el que han definido, o es uno de los criterios que se han definido como, digámoslo así, como estado de muerte cardiorrespiratoria, ¿sí? Que es muy controversial por las dificultades que se verifican de aquí. Por ejemplo, ¿cuáles alternativas podríamos tener en este paciente? Entonces vamos a tener estas 4 alternativas. El primero es que el paciente tenga una muerte, le quitamos todo el soporte y llegue a una muerte cardiocirculatoria, ¿sí? Entonces, aquí eso se le expone a las personas, y es decirles que cuando llega a muerte cardiorrespiratoria, después de 120 minutos, o sea, 2 horas después de la extubación, ¿sí? Del paro cardíaco que presenta el paciente, se le va a dejar 5 minutos extra para verificar que el paciente no se autorresucite, ¿sí? Y si el paciente ya está en asistolia, o si llega a estar en asistolia, el problema es que si nosotros lo dejamos pasar, de una u otra manera, la baja perfusión cardíaca que tiene el paciente puede llegar a dañar los órganos y solo podría servir para hacer donación de tejidos, que son córnea y hueso. Entonces, por eso hay que ser muy estrictos con estos valores. 120 minutos después, más 5 minutos de autorresucitación para poder obtener esos órganos, ¿sí? Entonces, esa sería una alternativa, dejar que el paciente entre en asistolia, dejar 120 minutos, luego 5 minutos de autorresucitación y comenzar a hacer la extracción, ¿sí? Sin poder hacer el diagnóstico de muerte encefálica. La otra es no esperar a que el paciente presente asistolia, y lo que vamos a hacer es, le hacemos una anestesia anestesiamos al paciente, le quitamos el soporte vital y le hacemos una extracción de órganos al paciente previa anestesia, ¿sí? Y de esa manera conservamos los órganos para poder hacer la donación. La otra alternativa podría ser hacer una craneoplastia, es decir, volverle a poner el pedacito de cráneo, permitir que llegue a un estado de edema cerebral, a un estado de edema cerebral otra vez, para que se incremente la presión endocrinal y esperar hasta que tenga muerte encefálica para poder extraer los órganos, ¿sí? Y la última es extraerle los órganos y después de que se le hayan quitado las medidas de soporte, y que la muerte se dé como consecuencia de la extracción de órganos, ¿sí? Esas serían las 4 alternativas que tendríamos en este caso, ¿ok? Entonces, por eso hay unos casos que son dificultosos para tomar este tipo de decisiones. Entonces terminamos en la siguiente sesión y vemos cuáles son los criterios de muerte cardiovascular, cardiorrespiratoria, para tener en cuenta en esto. Entonces, dice que estos casos hacen más difícil el diagnóstico, el momento de la extracción de los órganos. ¿Listo? Entonces, por eso los criterios de muerte encefálica no son suficientes en todos los casos. ¿Ok? Bueno, entonces dejamos ahí. Listo. Vale, gracias a ustedes por estar este tiempo. Y ya nos falta un pedacito que es ya esos criterios de muerte cardiovascular, que no vamos a hacer tanto énfasis porque, como les digo, en Colombia no lo tenemos, pero igual es importante que lo sepan. Y el otro es hablar de donación de vivo. Y ya. ¿Listo? Bueno. Listo, gracias. Vale, yo le había comentado a Mabel que si les parecía podíamos hacer un examen para que no se nos acumule al final. Yo no sé ustedes cómo lo vean. Porfa, le comentan a Mabel sus opiniones. ¿Listo?
Entonces, o cualquier cosa ahí me pueden escribir, ¿ok? La idea es que no se nos acumulen más cosas para el final, porque si no, yo sé que ustedes si ustedes tienen que volver, van a tener un montón de exámenes, entonces de esa manera podríamos ir sacando temas ya de esos exámenes. Recordemos que los exámenes son 2 exámenes, ¿sí? Es uno que vale el 15 y el otro que vale el 15, y el resto ya son las actividades que ustedes han estado haciendo. Entonces, simplemente es coger uno de esos exámenes y hacerlo en estos días, ¿sí? Sobre los temas que hemos hablado. ¿Ok? Los temas están ahí en las diapositivas, están en los artículos, no vamos a preguntar nada extra, nada loco, ¿sí? De pronto esto es algún caso o alguna cosa así. Entonces, es lo que hemos visto. ¿Ok? Bueno, entonces quedo atento a ver qué resolvemos para poder para poder avanzar en eso. ¿Listo? Bueno, que tengan buen resto de semana. Un abrazo. You have been kicked.